Bien, pues muy buenos días a todos. Evidentemente, déjenme comentarles esto, Dios nos está llevando al taller de la oración. Hablar de la oración es muy agradable, pero ya entrar al taller ya es diferente. Han pasado cosas, no sé, quizás ya sepan. Carlos, mi hermano, tuvo un segundo derrame cerebral y está delicado, obviamente. Ya tiene problemas no solo en el habla, ahora también en la vista, en la pierna. Y bueno, yo lo que creo es que tanto él como Tere necesitan el cobijo de la iglesia. Y no porque sea mi hermano, o sea, con cualquiera que pasara sería igual. Muy probablemente la eternidad de ambos esté de por medio y creo que podemos orar como hemos orado por el asunto de Fer e Irina, como hemos orado por otros asuntos, y Dios ha dado una respuesta impresionante. También podemos orar por Carlos, y yo los invitaría a visitarlo, hablarle a Tere o visitarla. Sin duda alguna será de gran aliento para ellos. Dios es soberano, y aunque en estos temas a mí en lo personal no estoy tan contento con lo que Él mandó, lo que Él ordenó para mi hermano, quiero seguir creyendo que Dios es soberano y Dios es amoroso, a pesar de lo que yo pienso. Bueno, el título de hoy, la jactancia queda excluida, y como subtítulo, la fe viva que actúa. Son los versículos 25 al 31 de Romanos, y con esto terminaremos el capítulo 3. Y déjenme decirles, vamos muy bien. Romanos no es un tratado evangelístico, es una carta dirigida a la iglesia de Roma para que los creyentes entendieran mejor el evangelio. Eso es la carta de Romanos. 2000 años después, o sea, hoy, nosotros también podemos entender mejor el evangelio, y creo que lo estamos haciendo. Al menos yo sí lo confieso, después de 37 años sí sigo entendiendo mejor el evangelio gracias a la carta de Romanos. Y bueno, como lo hacemos siempre, vamos a leer el pasaje. Viene diciendo el texto del 25a, pero bueno, lo voy a leer completo. Dios lo ofreció, está hablando de Jesucristo, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. De hecho, no hay distinción. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Bueno, entonces ese es el pasaje. Y sigue el pasaje, dice:
porque en verdad Dios es... No, esto ya... No, lo paso aquí. Ok, entonces el 25 vamos a estudiarlo con detalle. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Solo para aclarar, expiar significa sufrir un castigo por haber cometido una falta. Eso es expiar en el diccionario, ¿sí? Entonces, si recuerdan, la pregunta complicada es: ¿cómo es posible que el juez santo de todo el universo declare inocentes a pecadores que son evidentemente culpables? O sea, a nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios santo de pronto nos declare justos e inocentes? ¿Cómo es posible que Dios nos declare inocentes si Dios mismo dice que justificar al pecador es abominación? Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y entonces, ¿cómo Él hace lo que Él dice que es abominable, ¿no? Es la pregunta. La única manera para que Dios nos acepte en su presencia es que Dios mismo nos dé la justicia que su justicia demanda. Si Dios me da a mí la justicia que Él mismo demanda, bueno, pues entonces yo ya no tendría ningún problema, ¿sí? ¿Qué justicia es la que Dios demanda? Una justicia total, en pocas palabras o en buen mexicano, que seas perfecto, que seas como Dios y que yo sea como Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, Dios nos imputa su justicia perfecta, como lo explicaba Oscar hace rato, nos la atribuye, nos ve tan justos como Dios mismo. Esto solo se logra creyendo que Jesús pagó en la cruz por ti. Solo creyendo eso, entonces Dios te imputa su justicia. Creyendo que castigó tus pecados con todo el peso de la ley, tal como se merecían, pero lo hizo en la persona de Jesús. Tus pecados cayeron sobre Jesús y la justicia de Dios cayó sobre Jesús y el castigo cayó sobre él. ¿Cuál es el castigo del pecado? Es la muerte. Por eso Jesús tuvo que morir, por las faltas tuyas y las mías. Entonces, la fe salvadora es la que cree que Jesús pagó los pecados en el Calvario. No es creer difusamente o vagamente en Jesús, o simplemente creer que Jesús es un personaje histórico que existió y decir, sí, pues yo creo que existió, sí, ahí está registrado. No. La fe dice, la fe en su sangre. La fe en su sangre es creer que ese Jesús histórico hizo expiación por ti. Expiar es pagar por haber cometido una falta, como ya dijimos. Y como dice el versículo 25, la sangre de Jesús es lo único que tiene el efecto de expiar el pecado. Ni tu arrepentimiento, ni tu fe, ni tu sinceridad pagan el pecado. Qué bueno que lo tengas, qué bueno que yo lo tenga, pero eso no paga el pecado. Lo único que paga el pecado es la sangre de Cristo. Y dice el versículo 25, la última parte: anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Cuando dice anteriormente se refiere a todo el tiempo del Antiguo Testamento, ¿sí? Todo, desde antes de Cristo, desde Génesis hasta Malaquías. El juicio divino como tal solo era ocasional, como en el caso del diluvio, llegó el juicio, ¿ok? Pero millones de pecados realizados por todas esas personas durante todo ese tiempo fueron pasados por alto. No hubo un castigo, un pago, no hubo nada. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios pasara por alto el pecado durante tanto tiempo?
Esa es la pregunta. Eso lo convertiría en un juez muy injusto, en un juez inepto e incapaz que no hace su chamba. Oye, juez, ves que está pasando todo este desastre y tú estás ahí cruzado de brazos. O sea, ¿qué pasa contigo? Bueno, Dios en su paciencia esperó el sacrificio de Cristo para pagar los pecados de Adán, de Abraham, de David y de todos los demás creyentes, judíos y no judíos de la antigüedad, que vivieron antes de Cristo. En su paciencia Dios esperó. Los sacrificios de los animales lograban un perdón, vamos a decirlo, a crédito. Pues Dios sabía que esa tarjeta iba a ser pagada por Jesús en la cruz. Entonces, todo el sacrificio de los animales que expliqué la vez pasada eran un perdón a crédito. La sangre de los animales realmente no pagaba los pecados. Era una manera gráfica para que el judío entendiera que en el futuro vendría el verdadero y definitivo Mesías, y él sí iba a pagar todo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado de los judíos que sacrificaban a los animalitos. El animal sí moría, efectivamente moría, sí era un sustituto inocente, pero la sangre del animalito no tenía el poder de pagar por el pecado. Solo apuntaba hacia el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era por fe, creyendo en el futuro Mesías que moriría y pagaría por el pecado. Entonces, la paciencia de Dios no es una señal de injusticia, sino de gracia, gracia amorosa. Como dice aquí Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el punto. El punto es que Dios fue paciente. No es que Dios fue un juez indolente. Fue un juez amoroso y paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Ya habló Sergio Chávez muy bien la semana pasada del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. ¿Y qué pasa ahí? Que hay un tiempo, o sea, Dios nos da tiempo. ¿Por qué? Porque sabe Dios que eso de arrepentirse no es nuestro fuerte, no se nos da tan fácil. Necesitamos tiempo porque somos duros de corazón, y entonces Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Como dice Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, un sacrificio, el de Cristo. Dios hizo perfectos, lo que yo les decía, Dios demanda de nosotros perfección. Dios nos hizo justos, perfectos, para siempre a los que son santificados. Eso va también con lo que decía Oscar hace rato. No nos hizo justos un rato y luego ya no, y entonces la salvación se pierde. No. Fue justificados para siempre. Solo el sacrificio de Cristo tuvo y tiene ese inmenso poder de imputarnos la justicia perfecta de Cristo en los dos sentidos que ya habíamos platicado. Primero, paga todo lo malo que hicimos y deja nuestra cuenta en ceros, y luego nos acredita todo lo bueno que no hicimos, depositando en nuestra cuenta una inmensa fortuna. Esas son las dos cosas que implica la justificación. Paga lo malo y nos deposita toda su justicia. Dios nos ve, en pocas palabras, Dios nos ve como si hubiéramos amado a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, cada minuto de nuestra vida.
¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Bueno, así nos ve Dios, así de perfectos, como si hubiéramos cumplido esos 2 grandes mandamientos de los que habló Jesús. Así nos ve Dios, así de perfectos y así de justos. Dice anteriormente, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? Entonces, eso es, así es como lo pensó Dios. La justicia divina parecía estar dormida por mucho tiempo. Uno inclusive podría haber preguntado si existía justicia. Los hombres pecaban y sin embargo seguían viviendo como si nada. Pecaban y hacían lo que les placía. ¿Y dónde estaba la paga del pecado? No había paga. Era como vivir en total impunidad. Las personas seguían pecando y pecando y la justicia no aparecía por ningún lado. Era como vivir en México, ¿no? O sea, cero justicia, cada quien hace lo que quiere y es un cotorreo. Pero llegó el momento en que todo se arregló. En la fiesta de la Pascua judía del año 33, el Cordero de Dios pagó el pecado del mundo. Ahí se hizo justicia. La muerte de Cristo resolvió esa aparente impunidad. Mientras los judíos celebraban la Pascua en sus casas, que la Pascua sí estaba diseñada para que se matara a un corderito por familia, en cada familia, cada casa, los judíos, ese día 14 de Aviv es un mes, coincide más o menos con abril. 14 de Aviv era luna llena y ahí en su casa el jefe de familia mataba a un corderito y le explicaba a sus hijos qué significaba eso, por qué le estaban matando al pobre corderito inocente de 1 año, perfecto, sin defecto. Entonces exactamente a las 12 del día se hizo de noche ahí en Jerusalén y Jesús estuvo pagando cada pecado hasta las 3 de la tarde. Ese día se celebró la verdadera Pascua, de una vez y por todas. Ahí se hizo justicia. Precisamente así presentó Juan el Bautista a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Cuando estaba empezando Juan Bautista a mostrar a Jesús, así lo presentó. Quitó el pecado del mundo porque primero lo pagó y luego lo quita. O sea, no había otra. Después del sacrificio de Cristo, el sacerdocio judío dejó de tener sentido. Los sacrificios apuntaban al Cordero de Dios, pero una vez muerto el Cordero, los sacrificios perdieron sentido. El sacrificio final y definitivo ya se había consumado. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Ese velo era, en realidad no vayan a pensar que era una telita, era un cortinón así grueso, pesado, que dividía al lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, y ese velo se rasgó justo cuando Cristo estaba pagando, y con eso Dios nos dijo que el acceso personal a Dios quedó abierto para todo aquel que cree. En esa Pascua Jesús fue el sacerdote y también fue el sacrificio. O sea, el sacerdote se ofreció a sí mismo como ofrenda. Impresionante. Las personas antes de Cristo creían en el Mesías como algo futuro, y nosotros creemos en el Mesías como algo pasado. Pero siempre ha sido por fe. Todos depositamos nuestra fe en Él. Y dice aquí, 1 de Pedro
resume muy bien todo esto. Ustedes saben que no fueron redimidos. Redimir es pagar, rescatar o ser comprados para que dejes de ser esclavo. No fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios supo que iba a tener que entregar a su Hijo en la cruz. Y aún así decidió crearnos. Ya sabía el altísimo costo que iba a tener que pagar y de todos modos prosiguió. Hasta la muerte de Cristo no hubo una demostración de la justicia de Dios. Evidentemente todos los pecados cometidos antes de Cristo no habían sido pagados. Con la muerte de Cristo, Dios dejó claro que sí hay justicia. En pleno imperio romano, que ha sido el imperio más grande de la historia mundial, la crucifixión fue vista por cientos de personas y hasta registrada por historiadores como Flavio Josefo y otros más. Pues esto no se hizo en un rincón, como decía Pablo. Esto se hizo a la vista de todo el mundo, durante el imperio más grande que ha habido en este planeta. Y ahí quedó demostrada o evidenciada la justicia de Dios. Ahí quedó demostrado que para que Dios perdone pecados, primero los tiene que pagar hasta Dios. Entonces el dilema está resuelto. ¿Cómo es posible que el juez santo del universo declare inocentes a pecadores culpables? El juez del universo nos declaró inocentes porque Jesús pagó nuestras faltas. Por ese simple hecho puede declararnos inocentes. Todos los pecados fueron puestos en Jesús y pagados por Jesús, para que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién hizo todo? Jesús. Bueno, obviamente con el consejo de Dios Padre. Dios se deleita en el amor incondicional. Sin ponerte condiciones, Cristo pagó tus pecados. Y no solo los pagó, también los arrojó al fondo del mar. Dice aquí Malaquías: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Es una forma de decir que los echó muy lejos, pues no quiere sacarlos nunca más. Para Él están guardados en el fondo del mar y olvidados. Te ve y te trata como si nunca hubieras pecado, como si fueras tan justo como su Hijo Jesucristo. Así te ve y así te trata. A Dios no le cuesta trabajo perdonar. Es algo que se le da en forma natural. Lo hace sin ningún tipo de resentimiento. A Dios le fascina perdonar, y así quiere que seamos también tú y yo. Y yo te recomiendo algo: cultiva ese hábito. No hay mejor hábito que ese. Si por algo tenemos que ser conocidos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestro país, es por ser perdonadores. Cuanto más perdones, más te parecerás a Dios. Eso es seguro. Y dice acá: porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia. Pasó por alto un tiempo para demostrar en este tiempo su justicia. En realidad,
significa que extendió el plazo de crédito, pero tarde o temprano había que pagar. Eso era inevitable. Mira, te voy a decir algo. Bíblicamente hablando, nadie puede perdonar pecados. Ni siquiera Dios. Nadie puede, así como decimos nosotros, bueno, ya te perdono. No, bueno, ese es un, legalmente hablando, eso es un indulto. Pero perdonar pecados, ni Dios lo puede hacer. Primero los tiene que pagar. Primero tiene que satisfacerse su justicia. La justicia de Dios demanda un pago y no hay escapatoria. Tuvo que morir por los pecados. Los pecados se pagan con muerte. Jesús tuvo que morir. Fue el más grande acto de amor en toda la historia del universo. No hay más grande amor que ese mostrado por Jesús. Entonces Pablo continúa, una vez ya razonando todo esto, se pregunta, una pregunta retórica, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley o por cuál método o por cuál medio? ¿Por el de las obras? No, sino por la ley de la fe. La pregunta es, ¿dónde está la jactancia? Si el que pagó todo fue Jesús y el que nos imputa la justicia de Cristo es Dios, entonces, ¿de qué podemos presumir o jactarnos? Razonemos lógicamente. Si todo lo hizo Dios, ¿dónde está la jactancia? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron todo lo que era imposible para nosotros. Toda la justificación fue un regalo, como dice en el versículo, gratis, gratuitamente, lo recalca, gratis, gratuitamente. Pablo nos dice, ¿a poco de veras te vas a jactar por recibir este regalo? O sea, en serio, ¿no has entendido? Te vas a jactar de algo que evidentemente no hiciste nada. Ya vimos que hasta la fe para creer es un don de Dios, es un regalo de Dios, inclusive la fe. Entonces no nos podemos jactar de nada. Dice en Efesios, un versículo que ya hemos leído varias veces, no por obras para que nadie se gloríe, que lo podríamos citar ahorita como no por obras para que nadie se jacte. No es por obras. Pablo simplemente contesta, la jactancia queda excluida. La salvación es puramente por gracia. Es una obra que Dios llevó a cabo en Cristo. Una obra que no podemos ganarnos ni merecer, únicamente recibirla y agradecerla. Es todo lo que podemos hacer. ¿Qué haces con los regalos que te dan en tu cumpleaños o en Navidad? Pues lo recibes y lo agradeces, ¿no? Bueno, Dios quiera que lo agradezcamos, pero no podemos hacer más, cuando menos dar las gracias. Bueno, si la salvación es un regalo de Dios, no tenemos nada de qué jactarnos. Y sabes que Dios lo hizo así precisamente para producir humildad. Con el método de la gracia, Dios sabiamente excluyó la jactancia. Dios quiere que todos sus hijos seamos humildes, muy humildes y cada vez más humildes. No hay ningún motivo para jactarnos, pero sí muchos motivos para estar agradecidos y ser humildes. Como dijo Jesucristo, gozosos los pobres de espíritu. Felices, bienaventurados los pobres de espíritu, los que saben que en ellos no hay nada para agradar a Dios, todo por recibir, nada por darle a Dios. La salvación está diseñada entonces para glorificar a Dios, traer honra a Dios, alabanza a Dios, adoración a Dios. Dios excluyó la jactancia para llevarse toda la gloria de nuestra salvación. Por eso excluyó la jactancia. Todo el mérito es de Dios. Nosotros
¿Saben qué aportamos en todo esto? El pecado. Y mucho. Esa fue nuestra aportación en todo este asunto. Aportamos pecado. Algunas religiones cristianas enseñan que la salvación es por fe, más obras, más rituales, más tradiciones. Bueno, la Biblia enseña que es solo por fe. Solo por fe. Cualquier cosa que le agregues solo contamina. ¿Y sabes por qué es solo por fe? Para que sea por gracia. Por eso es solo por fe, para que sea por gracia. La salvación por obras le roba la gloria a Dios. Lo voy a repetir. La salvación por obras le roba la gloria a Dios. Y eso es algo muy grave. La persona acaba jactándose. ¿Sabes por qué soy salvo? Porque yo hice esto, porque yo hice esto otro. Y Dios dijo, no, el cielo va a ser un infierno. Si dejo que todos lleguen allá y me empiecen a decir por qué llegaron, mejor no lo hacemos así. Mejor todo por fe. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. No se puede decir que creer es una obra. La fe no tiene mérito alguno. La fe que justifica no hace algo, al contrario, deja de hacer algo y te abandonas a la misericordia de Dios. Entonces, no vayas a caer en ese truco de decir, no, bueno, es que si hay una obra, creer. No, creer no es una obra. Creer es dejar de hacer algo para abandonarte a la misericordia de Dios. Como dice aquí Romanos, muy, muy interesante, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si algo te cuesta, pues ya no fue gratis. ¿No? Es obvio. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir Pablo? O era por obras o era por gracia. Son mutuamente excluyentes. Y fue por gracia. Por fe. La salvación es un regalo. El Evangelio solo necesitas entenderlo y no es difícil entenderlo. Entenderlo y creerlo. Quizás una persona no sepa leer ni escribir, o quizás la persona tenga un doctorado. Bueno, pues ambas necesitan solamente entenderlo y creerlo. Creer que Jesús pagó por ti en la cruz. No es tan difícil. Oye, todo lo malo que has hecho, Jesús lo pagó por ti. Créelo, ya lo entendiste, bueno, créelo, ya estás. No es nada complicado, no se necesita un doctorado. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado o declarado justo por fe sin las obras de la ley. Pregunta importante, ¿qué tipo de fe es esa fe salvadora? La fe que nos justifica. ¿Qué tipo de fe? Lutero se preguntaba esto y dijo, basándose en un versículo que ahorita vamos a ver de la carta a Santiago, que la fe que salva es la fe viva y la fe muerta es la fe que no salva. ¿Sí? Entonces vamos a ver a Santiago para que nos aclare esto. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, esa es una fe muerta, que no tiene obras, que dice, sí, yo soy el gran creyente, yo voy a la iglesia todos los domingos, llevo como 8 veces que leo la Biblia, pero ves a alguien que se está pasando mal y no lo ayudas, dice Santiago, pues tu fe está muerta.
Y solamente para no confundirnos, no haces obras para ser salvo, sino porque eres salvo. Primero eres salvo, recibes la justificación, recibes la salvación, y esa salvación, ese Dios en tu corazón, va a hacer que produzcas obras. Pero ya estás salvado. Primero eres salvo y luego vienen las obras, ¿sí? Para que no nos hagamos bobos. Y finalmente dice el 29 y 30, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Circuncisos son judíos y circuncisos son no judíos, ¿sí? Es lo mismo. Entonces no hay dos maneras de ser salvo. Judíos y no judíos son salvos por la fe en la sangre de Jesús, por fe. Cualquier judío se sabía de memoria el versículo que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un versículo de Deuteronomio, incluso le llaman, creo que Shammai o algo así. Es muy sagrado para los judíos este pasaje de Deuteronomio, y todos se lo sabían. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces razonemos lógicamente. Si solo hay un Dios, que es precisamente el punto de Deuteronomio 6:4, si solo hay un Dios, entonces tiene que ser Dios de todos, de los judíos y de los gentiles. No puede ser que solo haya un Dios y sea un Dios nada más de unos. No puede ser, no tiene sentido, no tiene lógica alguno. Entonces Dios es Dios de todos y Él salva a todos por la fe. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es llamada el Salón de la Fama de la Fe. Y en él vemos que la fe verdadera no es una fe nebulosa o teórica, sino una fe que actúa. Voy a dar unos flashazos de esto. Dice ahí muchas veces, cerca de 30 veces, por la fe, y luego viene un verbo. Todos sabemos que los verbos son acción. Por la fe, verbo, ¿sí? Entonces recordemos que todo lo que logra la fe se debe al objeto de nuestra fe. ¿En qué creemos? En Dios, en Jesús, ¿sí? Y ya vimos que la fe es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Entonces dice aquí Hebreos, empieza por definir tener fe. ¿Qué es tener fe? Es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces empieza, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Qué curioso versículo. Por la fe entendemos. ¿Que entender no era cosa del cerebro? No, es cosa de la fe también. Por la fe entendemos. Verbo entender. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz. Por la fe dio a luz. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Nada más. Ofreció a su hijo. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras.
Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Obviamente ahí fue la fe de los padres. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre. Por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca. A ver, pasa por el medio y acá mar y mar. Tendrás que tener fe. Oye, ¿qué tal si de aquí hasta allá el mar se vuelve a cerrar? Es por fe. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Como les decía, más de 30 versículos con ejemplos reales, yo diría monumentales, de la fe, mostrando que la fe se materializó en una acción, en un verbo. La fe cristiana no es una fe contemplativa, conceptual o teórica, sino una fe viva que actúa. Esa es la fe cristiana. Es una convicción que actúa en situaciones concretas y reales. O le crees a Dios o no le crees. O crees que Dios existe y está gobernando su creación, o no lo crees. Yo les compartí al principio, ahorita me cuesta trabajo aceptar eso, que Dios, gobernando su creación, permitiera eso, no permitiera, ordenara eso para la vida de mi hermano. Me cuesta trabajo creer que atrás de eso está el amor de Dios, pero por fe quiero creerlo. ¿O estás seguro de que de lo que esperas, que esperamos, la vida eterna? ¿O no estás seguro? Dices, no, pues yo cuando me muera, quién sabe que va a ser un volado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te diría, y si te falta fe, reconócelo honestamente, como aquel hombre que le dijo a Jesús, oye, tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, a ver, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y le regresó la bolita. No es de que si yo puedo, es que si tú crees. Esa es la pregunta. Entonces el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué tipo más honesto, me encanta este tipo. Dijo las dos cosas ciertas. Creo. ¿Cuánto? Pues a lo mejor 1/8 de grano de mostaza. Ya les puse el otro día el grano de mostaza. Pues a lo mejor 1/100 de grano de mostaza, pero sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Hay muchas otras cosas que no creo, pero quiero creer. Ese es alguien honesto. Y finalmente el último versículo dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. El versículo 31 plantea la pregunta, entonces por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, es el negativo más fuerte que el griego puede haber. No, absolutamente no. Que la ley no sirva para salvarte, que ya vimos que la ley no sirve para salvarte, no significa que no sirva para nada. No sirve para salvarte, no sirve para ganarte el amor de Dios, pero sí sirve para que reconozcas tu necesidad y tu incapacidad. Sí sirve para que te ubiques. Oye, estoy en California, quiero saltar hasta Hawái, eso me pide la ley, no puedo, sencillamente no puedo.
sí sirvió para saber qué pecados debía pagar Cristo. Para eso también sirvió la ley. Sí sirve para conocer cómo piensa Dios. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y conoces a Dios. Sí sirve para que sepas qué clase de justicia es la que Dios te imputa. Para eso también sirve la ley. Por fe, Dios nos imputa el perfecto cumplimiento de la ley. La ley ordenaba los sacrificios de animales. Fíjense, la ley ordenaba los sacrificios de animales. Y el punto del sacrificio era creer que un día vendría el Cordero. O sea, al hacer ese sacrificio de animales que ordenaba la ley, tú tenías que creer. De todos modos, siempre fue por fe, aún cumpliendo los mismísimos sacrificios que ordenaba la ley. De todos modos fue por fe, creyendo en que vendría el Cordero de Dios. Entonces la fe no invalida la ley, sino más bien la confirma, la cumple. Y yo les voy a decir algo, siempre que hablemos de la ley, les recomiendo hablar al mismo tiempo del amor de Dios. Es como hacer tierra, como tocar base. Y reconocer que lo que motivó a Dios a ordenarnos que no pequemos, que cumplamos su ley, fue su amor. Ese fue el motivante en Dios al darnos la ley. Y Dios espera que lo obedezcas porque lo amas. No que lo obedezcas para que te ame Él a ti. Su amor ya te lo regaló en la cruz. No pretendas ganártelo. Eso sería jactancioso. El amor de Dios no se gana. Eso sería jactarse. Yo me lo gané porque yo hice esto. Mejor acepta el regalo de Dios como eso, como un regalo. Bien, pues hasta aquí terminamos con el capítulo 3 y yo estoy muy emocionado por lo que sigue de Romanos. Es un libro muy retador. Vamos a orar para pedirle a Dios. Dios, pues te damos muchas gracias, Padre, gracias por justificarnos. Gracias porque Jesús pagó todo y entonces nos pudiste perdonar. Gracias, Dios, porque Jesús satisfizo tu justicia, que era algo que nosotros no podíamos haber hecho jamás, nunca jamás. Te pedimos pues que vivamos agradecidos eternamente por este acto de amor y que te obedezcamos respondiendo al amor que tú ya nos tuviste. Tú ya nos amaste, Dios. Tú ya no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Y entonces nos preguntas, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Ya nos diste todo, ayúdanos a recibirlo con gratitud, con humildad y ser cada vez más humildes como tú lo eres. Te suplicamos que hagas esto en todos nosotros y que si esta reunión se llevará a cabo en el cielo, todos los que estamos aquí también estén allá. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.